Buenas tardes. Estamos con el doctor José Manuel Cuéllar Moreno para hablar de su libro más reciente, o uno de los más recientes, porque ha tenido mucho trabajo en el ámbito de la investigación en torno a la filosofía en México, pero uno de los recientes es precisamente este libro, La razón pendular de Emilio Uranga, una historia del existencialismo mexicano. Muchas gracias, José Manuel, por estar aquí y por haber llevado a cabo esta presentación del libro, que, como hemos señalado, pues es un texto fundamental, importantísimo para retomar preguntas y cuestiones de la filosofía en México y de su historia, pero ahora de una manera documentada, ¿no? Creo que uno de los aspectos que faltaban en torno al trabajo en la historia de la filosofía era precisamente este ámbito de la documentación. Entonces, quizás la primera pregunta sería ¿cómo llegaste a Emilio Uranga y qué problemas y dificultades divisaste en un primer momento para poder llevar a cabo esta investigación, que, como tú has señalado, pues es una investigación de muchos años? Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Xolocotzi, por la presentación, por el generoso espacio, por la generosa lectura. ¿Cómo llegué yo a Emilio Uranga? Estamos hablando, yo creo que de 2014, 2015, y todo fue por culpa de un profesor llamado Luis Patiño, que abrió un seminario en la Facultad de Filosofía en la UNAM sobre el Grupo Hiperión. Nadie absolutamente hablaba del Grupo Hiperión, muy pocos sabían quién era, y nos dejó leer un librito que es Análisis del Ser del Mexicano, de Emilio Uranga, de 1952. Yo lo leí, quedé por un lado cautivado por la prosa de Emilio Uranga, una prosa excepcional, y me cayó tan mal Emilio Uranga, pero me cayó tan mal porque tiene este discurso sobre qué es el mexicano, que yo dije, no, esto no es posible. Entonces me di a la tarea de investigar más, de escarbar más. Desde luego que cambió completamente mi interpretación, y así comenzó una larga aventura, una larga odisea, que me ha llevado por hemerotecas, que me ha llevado a entrevistar a muchas personas, amigos, enemigos de Emilio Uranga, familiares, y poco a poco fui reconstruyendo no solamente la vida de Emilio Uranga, uno de los grandes exponentes del existencialismo mexicano, sino toda una época de la filosofía mexicana que yo llamo, sin exageraciones, la época de oro de la filosofía mexicana, finales de los 40, principios de los 50, y que además es un momento climático en la recepción de Heidegger y del existencialismo francés en México. Sí, efectivamente tu texto refleja, expresa toda esa época y las relaciones y la importancia que tenían algunas preguntas en ese sentido. ¿Cómo era esa relación de Uranga al interior, digamos, de esa pregunta por lo mexicano, que, como tú trabajas de manera ejemplar en tu texto, se va desplegando a partir del apoyo en cierta idea de filosofía, ¿no? Que efectivamente en un primer momento, a través de Gauss, la reciben, sería la de Heidegger, posteriormente este paso al pensamiento francés, al existencialismo francés, pero digamos, en el trabajo que tú has hecho, ¿qué lugar ocupa esa preocupación de Uranga respecto de los otros, hiperiones en primer lugar, pero también con otros alumnos de Gauss que no formaban parte del grupo Hiperión, o algunos otros que no estaban directamente en el ámbito de la filosofía, que estaban en la literatura, que estaban en la historia, ¿no? En O'Gorman, en Octavio Paz, etcétera, ¿no? ¿Qué lugar ocupaba Uranga en ese contexto? Claro, bueno, menciona, doctor, dos cosas bien importantes. Estamos hablando de un fenómeno generacional. Fue algo que no se limitó a un salón de clases, no se limitó a la facultad, fue un fenómeno que inundó las calles de la Ciudad de México y a la larga de todo México, donde intervinieron psicólogos, donde intervino el propio Octavio Paz, literatos, juristas. El existencialismo mexicano se convirtió, como decía Adolfo Menéndez Amarán, profesor de la época, en la cepa mexicana de un sarampión parisino. Comienza la pandemia del existencialismo mexicano. Es una preocupación generacional y todo se incuba en el seminario de José Gauss. José Gauss es otro personaje muy importante, muy relevante, porque José Gauss, como usted sabe, había sido discípulo de Ortega y Gasset y tenía el historicismo y el raciovitalismo en su ADN.
O sea, para José Gauss las verdades no son universales y eternas, no son estrellas que estén ahí suspensas en el firmamento en espera de algún descubridor genial. Las ideas y las verdades son concretas. Es la relación, es el diálogo entre una persona de carne y hueso y sus circunstancias. De modo que la filosofía es situacional. La filosofía siempre está engastada en un horizonte epocal, en un horizonte cultural. Esto en México sonaba maravilloso porque era el marco teórico que les permitía reivindicar una filosofía de México y para México. Y José Gauss también en su seminario lo que inculcaba era el moderno inmanentismo, era la filosofía existencial de Heidegger, que como sabemos eran muchos los puntos de contacto, ¿no?, entre Ortega y Heidegger. Entonces es gracias a estas clases de José Gauss que estos jóvenes comienzan a tener la ambición de hacer una filosofía propia, o la palabra mágica de ese entonces, una filosofía auténtica, una filosofía con las raíces bien ancladas en el suelo mexicano. Comienza una filosofía poscolonial, así la podemos denominar anacrónicamente, digo yo. Emilio Uranga decía que los hiperiones eran un grupo de buenos y malos amigos, es decir, que ellos no iban a actuar en una especie de coreografía, no, para nada, cada quien tenía sus distintas preocupaciones. Era una filosofía, esto también me parece maravilloso, que se discutía en los billares, en los cafés, una filosofía que no le rehuía a la polémica, sino que la fomentaba. Leopoldo Sea, por ejemplo, estaba inmerso y de alguna manera era el patrocinador de estas tertulias. Jorge Portilla, La fenomenología del relajo, Emilio Uranga, este librito que ya comenté, Análisis del ser del mexicano, Luis Villoro con su libro de los grandes momentos del indigenismo en México. Vemos en todos ellos este giro fenomenológico existencialista, esta preocupación por el ser del mexicano, pero en cada uno de ellos aterrizado de manera distinta, ¿no?, sin actuar en bloque, como bien decía Emilio Uranga. Ahora, hay algo que ocurre, digamos, en esta historia del existencialismo mexicano, que es, de alguna manera, ese interés inicial en Heidegger a partir de la docencia de Gauss, pero después ocurre este paso a ese interés en Sartre o en otros autores, puede ser igual Simone de Beauvoir, quizás Camus, etc., o Merleau-Ponty, pero ¿tú a qué atribuyes, digamos, ese cambio o ese interés, ese traslado del interés en la filosofía alemana y el paso a la filosofía francesa o al existencialismo francés? Es bien interesante porque lo que ocurre en México es primero un proceso que le podríamos llamar de germanización de nuestra filosofía, es decir, los ateneístas, para irnos a principios del siglo XX, los ateneístas Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, ellos leían francés y leían sobre todo autores franceses, ¿no?, Émile Boutroux, Bergson, o leían a los alemanes Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche a través de traducciones francesas. Para 1923, y gracias a la revista de Occidente de José Ortega y Gasset, comienzan a llegar las novedades de Alemania, la axiología, la filosofía de los valores, Max Scheler, Nikolai Hartmann, el conde de Kaiserling, Oswald Spengler comienzan a llegar. Samuel Ramos, por ejemplo, es un personaje que ya lee y traduce el alemán. Y a lo largo de los años 30 vemos toda la impronta del neocantismo, por ejemplo, de las escuelas de Baden y de las escuelas de Marburgo. Entonces, esto digamos que allá en el terreno para la recepción de Heidegger en los años 40, pero después viene otra oleada de afrancesamiento, por decir así. Comienza un movimiento en sentido opuesto, comienzan a llegar todas las novedades, entre comillas, de Francia, estos libros que ya estaban causando conmoción en París, que eran el ser y la nada de Jean-Paul Sartre, o también las novelas sórdidas, ¿no?, de Simone de Beauvoir, Albert Camus, Gabriel Marcel, todo este existencialismo francés ya estaba causando conmoción en París, ya estaba comenzando también a tener proyección en los Estados Unidos, y era cuestión de tiempo para que arribara a México, no solo que arribara, que irrumpiera en México de manera explosiva. Y los primeros lectores, receptores de este existencialismo francés van a ser precisamente los estudiantes más inquietos de José Gauss, Emilio Uranga entre ellos.
Era una figura hasta la fecha mucho más seductora, Heidegger, porque Jean-Paul Sartre no solamente escribe tratados de filosofía, también escribe obras de teatro, también escribe novelas, se ensucia no solamente las manos sino los codos con declaraciones políticas. Yo creo que era un autor que se avenía mejor con los intereses de esta generación de mexicanos de salir de las aulas y transformar el mundo, tomar las riendas de México. Yo creo que este tipo de compromisos morales los podían obtener o los veían más fácilmente en Sartre que en Heidegger, que además finales de los 40 no es la mejor época de Heidegger, ¿no? Heidegger de alguna manera está fuera de la academia, Heidegger está más o menos desprestigiado, o como dice Emilio Uranga, ¿no? Está meditando sobre cosas tan raras como algo del Ereignis, ¿no? Entonces como que no, como lo que está de moda, así lo dicen desafiantemente ahora, es Jean-Paul Sartre. Ahora, en este objetivo, digamos, de asumir ya los hiperiones esta pregunta por lo mexicano y la necesidad de transformar, digamos, el contexto, la circunstancia, hay algunas observaciones de su maestro, de su exmaestro Gauss, en torno a ellos mismos, ¿no? En las confesiones hay varias referencias y claro, parece que Gauss, digamos, no sé si decir prefiere, pero sí tiene una relación estrecha con lo que se llama la generación de los historiadores, ¿no? Después estos hiperiones, después los hegelianos. Pero respecto de sus alumnos hiperiones, una de las cuestiones que señala el propio Gauss o que escribe es su cercanía con lo político, ¿no? O sea, de alguna manera le preocupaba que en esa, digamos, tematización o las tematizaciones que estaban haciendo, que pudiesen acercarse al ámbito político y pues de una u otra manera va a ocurrir algo así, ¿no? ¿Qué digamos, se podría decir en torno a, o si tú has divisado otro tipo de consecuencias, vamos a ponerlo así en esos términos, de lo tematizado por parte de ellos en torno a lo mexicano, que no necesariamente tuviese que decantar, como veía Gauss, en la relación o en el ámbito político? Estas declaraciones de José Gauss son bien interesantes porque las incluye en sus confesiones profesionales. Es un libro que se publica en el 58, pero que en realidad son unas conferencias, no sé si del 51 o del 52, es decir, cuando estaban en apogeo los hiperiones. Y ahí, no de manera tan explícita como velada, se queja o muestra cierto recelo ante el vedetismo, ante estos afán de reflectores, ¿no?, de los hiperiones, y también de la posible cercanía de los filósofos con la política. Y José Gauss hablaba por experiencia propia, porque José Gauss también en su juventud había competido por una diputación, también era un filósofo que había intentado incursionar en la política y le había ido mal. Cuando uno lee ya más minuciosamente el contexto en el que José Gauss pronuncia estas advertencias, pareciera, esta es mi interpretación, que las advertencias iban dirigidas sobre todo a Leopoldo Sea. Incluso Emilio Uranga, cuando reseña las conferencias de José Gauss, dice: José Gauss posó su mirada significativamente en Leopoldo Sea. Entonces los hiperiones, ellos estaban en contra del régimen de Miguel Alemán, porque les parecía un régimen nacionalista, de un burdo nacionalismo, porque no les gustaba esto de la institucionalización de la revolución, les sonaba a rigidización, a sustancialización de la revolución. Entonces ellos ven con muy buenos ojos la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines en 1952 y van a firmar un desplegado. En el desplegado van a estar 50 personajes, no 50, 500 personajes, todo mundo, Alfonso Reyes, Samuel Ramos, todo el mundo va a apoyar la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines, quien se reúne a puertas cerradas con Adolfo Ruiz Cortines. Y esto lo supe gracias a que tuve la oportunidad de consultar el diario inédito de Jorge López Páez. Y Jorge López Páez cuenta que a principios de 1952, Leopoldo Sea, es decir, justo cuando José Gauss está diciendo estas advertencias,
Leopoldo Sea se reúne a puerta cerrada con Adolfo Ruiz Cortines, y que Adolfo Ruiz Cortines lo saluda muy efusivamente, le dice: yo leo sus columnas del periódico, tal. Es decir, Leopoldo Sea estaba, digamos, tratando de allegarse a la política. Y sí, en efecto, cuando gana la presidencia Adolfo Ruiz Cortines, el presidente caballero, el último presidente nacido en el siglo XIX, se interpreta como un regreso a la mesura, un regreso a la prudencia, y Leopoldo Sea es nombrado jefe de cooperación intelectual de la SEP. Y el día en que es nombrado jefe de cooperación intelectual de la SEP, lo cuento en el libro, le invita un refresco a Jorge López Paz y lo nombra su secretario. Eso no sabe cómo le dolió a Emilio Uranga. No, yo creo que las advertencias de José Gauss tenían nombre y apellido. Ahora, ¿qué pasa con Emilio Uranga, digamos, en esta trayectoria que está intensamente volcado hacia la filosofía, ¿no? Como decía Rosales en una entrevista, vivía como existencialista, ¿no? Y después, bueno, cuando va a Alemania, bueno, primero el irse a Alemania, ¿no? Después de la publicación en el 52 de su libro, las reacciones que él tiene en torno a esa publicación, la necesidad de irse a Alemania, pero lo que ocurre en Alemania, de interesarse en Goethe, de comenzar a retomar otras cuestiones que como tú señalas, estaban ahí, quizás los había dejado de lado, y le interesa más el ámbito de la literatura, y posteriormente termina en esta relación pues extraña, digamos, con la política, ¿no? En términos de los artículos o incluso discursos, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú, a partir de todo el trabajo que has hecho de documentación, de investigación, estos pasos, estos cambios de Uranga en su trayectoria? Sí, había esta idea de que había como dos Urangas, ¿no? Y el problema de cómo conectarlos, este filósofo existencialista de los 40, de los 50, frente al periodista político de los 60. En realidad no hay dos Urangas, es una trayectoria más o menos consecuente. Emilio Uranga siempre receló del profesor de filosofía, él no se veía dentro de un salón de clases, quería hacer una filosofía que interpelara al ciudadano de a pie, y precisamente el periodismo fue lo que le permitió. Este libro de 1952 le costó mucho trabajo escribirlo, enfrentarse al abismo de la página en blanco le costaba muchísimo trabajo, pero para un intelectual de esa generación era una exigencia. Una vez de protagonizar el existencialismo mexicano, tenía que publicar un libro y que este libro fuese como un pasaporte que lo llevara al extranjero, tenía que superar esa prueba. Él enigmáticamente decide irse a Friburgo, Alemania, donde se lo pasa mal por un invierno histórico, porque le faltan interlocutores, tiene amigos venezolanos, ¿no?, que de alguna manera lo salvan, y después se va a París, y en París es feliz porque París era una gran fiesta latinoamericana. Regresa, se incorpora al periodismo político. En los 60 va a tener una columna en La Prensa, que era el periódico más popular, y ahí tenía su columna Emilio Uranga que se llamaba Examen. Entonces, cuidado que cayeras en las garras de Emilio Uranga, ¿no?, que pasaras por el cadalso de su columna Examen. Él fue asesor de 4 presidentes, de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de López Portillo. Él decía que era un consejero más no un aconsejado del presidente. Nunca fue un Carlos de Negri, ¿no?, estos periodistas que acumulaban dinero y que eran capaces de destruir o de hacer reputaciones. Nunca tuvo ese grado de injerencia, así no funcionaba el presidencialismo. Emilio Uranga nunca tuvo los puestazos que quizás le hubiese gustado tener o que tuvieron otros miembros de su generación. Y cuando uno lee minuciosamente su obra periodística, que estaba dispersa, y está dispersa porque Emilio Uranga escribía muchísimo, 200 artículos al año fácilmente, y no los archivaba, uno encuentra de todo, desde críticas muy mordaces, cuando, por ejemplo, comenta los informes presidenciales. No hay que creer que son así comentarios laudatorios, les aplauden, no. Cuando uno lee Emilio Uranga, uno siempre se queda con la zozobra, con la inquietud de ¿qué leí? ¿Leí un insulto o un elogio? O sea, está elogiando al presidente o en realidad se está burlando de él o qué está haciendo. No, Emilio Uranga. Emilio Uranga no era dócil con el poder y mucho menos consigo mismo. Esa fue en gran parte su tragedia. Bueno, quizás una última pregunta.
Yo creo que tu libro logra engarzar varias dimensiones, ¿no? Toda esta relación con, vamos a llamar, el ámbito ficticio, ¿no? Lo que impulsó, digamos, Uranga, ¿no? Que haya sido personaje de novelas, todo este ámbito historiográfico, ¿no? Como tú señalas, esta relación entre los intelectuales, la vida social, las relaciones que se establecían. Y por otro lado, pues claro, el ámbito filosófico, que tú resumes acá en el texto con ese título, ¿no? Razón pendular, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podrías tú, digamos, ver o ves la importancia de esa propuesta filosófica que estaría resumida en esos términos, ¿no? De razón pendular? Razón pendular, una razón que se opone a una metafísica binaria, una razón que se opone a una racionalidad instrumental moderna. Lo que hace Emilio Uranga, y no solo Emilio Uranga, toda su generación, no es entresacar términos sonoros de los libros de la biblioteca. Quieren pensar por cuenta propia, con las circunstancias por delante. Quieren hacer una filosofía de la ambigüedad, de la ambivalencia, de la incertidumbre. La incertidumbre no es un paréntesis en nuestra vida cotidiana, tenemos que aprender a evitar la incertidumbre. Esta es una de sus grandes lecciones. Y lo que quiere hacer Emilio Uranga es reivindicar una injusticia epistémica, hacer una filosofía de la periferia, desde la periferia, una filosofía mexicana. Esto se refiere con este gentilicio tan problemático, ¿no? Ponerle nacionalidad a la filosofía, quitarnos de universalismos abstractos para hablar más bien de universalismos concretos. Eso, en pocas palabras, yo creo que ese es el espíritu de Emilio Uranga, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, por el texto. Muchísimas gracias, doctor.